hasta la bandera, Manolo. A cualquier jugador le gusta jugar en este ambiente. Le ha salvado la vida a su equipo. Pineda ha conseguido robarla con limpieza. Eso puede costarles muy caro. El zaguero actuó con contundencia. La anticipación ha sido perfecta. Marcará directo al cuerpo del guardameta. Le ha robado el balón en una zona muy peligrosa. Pero ¿quién puso ese poste ahí? El partido está en marcha. ¡Ojo que puede! Estuvo atento y evitó un gol seguro. Puede tirar a puerta. Directamente al guardameta que está en su sitio. Ese corte impide lo que parecía una clara ocasión de gol. Pineda. La defensa tiene la cabeza bien amueblada. La suerte le han sonreído en ese pase. Corta el ataque de forma tajante. Evita el peligro en el último momento. Estaba perfectamente situado para interceptar el esférico. ¡Qué habilidad! ¡Qué calidad! No hay quien le quite el esférico. Despeja sin contemplaciones. Rechaza el tiro con eficacia. Está obligado a tirar. Se lleva el balón limpiamente. ¡Pineda! El portero salva el gol con sus pies. Dicen que un córner es medio gol. Veremos si se cumple en esta ocasión. Veamos si se observa con mucha decisión a la pierna del balón. Le sale bien, hasta lo más inverosímil. A eso llamo yo un pase con suerte. Está solo el portero, puede impedir el gol.
Buen partido de la defensa. Es increíble. Un solo jugador en busca de la gloria. ¡Qué gran respuesta del portero a ese disparo! El guardameta adivinó la intención del rival. Buena entrada en la divisoria de los dos terrenos. Vamos a llegar al Ecuador de un equilibrado partido de fútbol. Esto es una batalla a muerte. Le están obligando a recular. ¡Ojo que tira! Salió bien al cruce. Ese pase puede ser bueno. Se interpone en el camino del gol. Controla el cuero con el pecho. ¿Cuál es tu opinión de experto sobre el primer tiempo, Paco? Pues no nos iríamos al descanso con un resultado tan apretado si el equipo que ha tenido el balón hubiera sabido qué hacer con él. Seguro que esta segunda parte nos depara mucha emoción y buen juego. Ese pase puede ser el principio de una jugada de peligro. Se hace con el esférico y busca un compañero desmarcado. La defensa manda el balón al campo contrario. Consigue robarla. Eso puede costarles muy caro. Lo tiene todo para marcar el gol. El peligro muere a los pies del defensa. Le quita el esférico sin contemplaciones. Pega la pelota. El ataque muere en el área. Esta atención puede acabar en gol. El disparo se estrella con el defensa. El jugador que progresa como si estuviera en un slalom de esquí. Sacará el centro. La intervención del portero ha sido fantástica. Ese pase puede llevar peligro. Muy bien, si por ahí no se puede, habrá que intentarlo por otro lado. No va a ser fácil romper esa maraña defensiva montada por el técnico. Baja el balón con el pecho. Los delanteros van a tener pesadillas hoy con esta defensa. Ahora son ellos quien la mueven. Este hombre es un buen regateador. Falta. Veremos si el árbitro se echa la mano al bolsillo. El colegiado apunta su nombre en la libreta. Ya lo saben, ha sido amarilla. La amonestación ha sido merecida, no cabe la menor duda, Manolo.
tuvo que poner la mano para detener el disparo de falta. Esto será saque de esquina. Esa parada puede valer su peso en oro. El empate estaba en juego. No va a dejar que el balón traspase su portería. Sí, sí, sí. Es increíble, un solo jugador en busca de la gloria. ¡Qué intervención del portero! Este portero está convencido de que el partido no ha terminado todavía. Ha tenido suerte en ese pase. El esférico sale despedido. Ese pase ha llegado con mucha fortuna. Muy buen lugar para robar el balón. El peligro merodea el área de penalti. Puso la mano para impedir que el balón entrase. El esférico sale por la línea de fondo y el árbitro señala saque de esquina. El portero no está teniendo ni un solo momento de descanso. ¡Así es! El portero demuestra gran seguridad en esos pases. Bien jugado ese balón aéreo. Buen juego de equipo. El árbitro señala saque de esquina. El balón acaba en las manos del cancerbero. Dispara a puerta. La madera evita el gol. Consigue sacar el balón del área. Ya pueden ir olvidándose de robarle el balón. Está intratable. El balón sale por la línea de banda. El ataque acaba muriendo a los pies del defensa. El portero se abalanza sobre el balón como si fuera un animal suelto. Termina el partido con un único gol en el luminoso. Pero consiguió mantener la puerta a cero. Buena actuación, ¿verdad?